pudimos tomar un tiempo de hablar acerca de cómo podemos ministrar la palabra a otros, expresando la gracia de Dios. Entonces me da gusto que pudieron darse el tiempo para estar aquí y para aprender de esta palabra. Vamos a entrar al tema que vamos a desarrollar esta tarde, amados, la importancia de permanecer firmes en la fe. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a que me acompañes a la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, por favor. Capítulo 1, versículo 3 en adelante de segunda de Pedro. No le escuché a la hermana. ¿Cómo? No le escucho. ¿Me preguntó algo? La importancia de permanecer firmes en la fe. La importancia, amados, de permanecer firmes en la fe. Lo importante que es que permanezcamos firmes. O sea, realmente el Señor cuenta con nosotros para la predicación de su palabra. Amén. Cuenta con nosotros para manifestar a Cristo, para reflejarlo, para darlo a conocer. A ver, di conmigo: Dios cuenta conmigo. Así como si lo creyeras. Dios cuenta conmigo para darlo a conocer. Excelente. Entonces, aquí en segunda carta de Pedro, me gusta mucho aquí comenzar con Pedro, porque Pedro es un apóstol. Es el apóstol Pedro el que negó a Jesús, el que después vino y se arrepintió, ¿se acuerdan? Y él está ya en este tiempo. Pedro vio a Cristo en la carne, vio a Cristo en la cruz y vio a Cristo, experimentó a Cristo en su interior. Fíjate, él experimentó esto, lo vio en la carne, lo vio físicamente en la cruz y también lo vio experimentado en la vida nueva de él, en el Espíritu. Aunque fue más difícil para ellos entenderlo un poco que para nosotros. Dice el apóstol Pablo: si a Cristo algunos conocimos en la carne, dice Pablo, ya no lo conocemos así. Porque Cristo, el que estuvo en la carne, que fue a la cruz, él ciertamente resucitó al tercer día como el Espíritu que da vida, como el Espíritu vivificante, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga la vida eterna de él en nosotros. Amén. Entonces, esta carta de Pedro es una carta que se llama una carta universal, que está escrita para todas las iglesias. Ya para el tiempo en que Pedro escribe esa segunda carta, ya era una costumbre en las iglesias que las cartas pasaran de iglesia en iglesia, que se hicieran cartas y que se distribuyeran. Pedro ya no está mandando una carta a cierta iglesia, la está mandando en forma general a todos los hijos de Dios. El apóstol se encuentra ya grande, se encuentra ya lleno de días, se encuentra anciano el apóstol. Y con esta condición del apóstol, sabiendo que ya está por terminar su tiempo terrenal, escribe estas cartas y las manda a las iglesias. Y yo quisiera que viéramos con esta luz, con ese entendimiento, de que esta carta del apóstol Pedro es una carta que literalmente está escribiendo para ti como iglesia. Literalmente la está escribiendo para Casa de Paz Tuxpan. Ahora, imagínate que viviéramos en los tiempos de los apóstoles, imagínate, y que estuviera el apóstol Juan allá en Isla Mujeres, ¿no? Allá en esa isla, ya estaba en Patmos en cierto tiempo, Juan estuvo allá. Y ahora imagínate que ahora el apóstol Pablo se encuentra, no sé, en Guanajuato, encarcelado por predicar el evangelio, que está ahí en la cárcel. Y ahí están los demás. Pedro está en Jerusalén, ¿verdad? Hasta allá, bien lejos. Pero escribe cartas que son cartas específicamente para todo hijo de Dios. Ahora, si Pedro viviera en nuestros días, imagínate, el apóstol Pedro viviendo en nuestros días, ¿qué haríamos, amados? ¿Qué cambiaría, por ejemplo, tu percepción en la vida de Cristo, en la vida de Cristo? ¿Qué cambiaría si Pedro lo supiéramos que se encuentra ahorita visitando la iglesia aquí en Tuxpan o en Veracruz, la capital? ¿Qué harías? A ver, lo mínimo es ir a verlo. ¿Qué más? ¿Ah? Llevar su grabadora, muy bien. ¿Alguien más? Rápido, lluvia de ideas. ¿Qué más haríamos si supiéramos que él estuviera aquí?
dar gracias a Dios. Pues mínimo ir a verlo, ir a saludarlo, a escucharlo, palabra directamente de él. Bueno, eso mismo Pedro lo dejó en su carta para ti. Ahora imagínate que Pedro estuviera mandando una carta, que el apóstol Pedro hubiera mandado una carta y llegara ahorita de repente el correo a dejar la carta aquí. ¿Cómo la atenderías? Imagínate que estuviera llegando la carta de Pedro, directamente de Pedro. Pues la abriríamos, la leeríamos, le daríamos honor, honra a escuchar lo que nos va a decir. Bueno, lo mismo pasa con esta carta que tienes ahorita abierta en tus manos. Lo mismo pasa, es la misma palabra que Dios se ha guardado su palabra y la ha preservado para que tú y yo podamos tenerla hoy en nuestros días. Esa es la palabra que tenemos, el apóstol Pedro hablándonos. Con ese entendimiento de esta carta, que yo quiero que tú puedas disfrutar estas cartas, las puedas tomar, léelas, medítalas en casa, amados, muchas cosas más. Pero bueno, vamos a entrar a segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Voy a dar lectura hasta el versículo 11 de manera continua, ¿ok? ¿Tienes ahí tu Biblia? ¿Sí? Vamos a leerlo, por favor. Dice así como se describe el apóstol: yo, Simón, Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes. ¿A quién le escribe la carta? A ustedes, a nosotros. Ahí es para ti y para mí. Dice que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. O sea, la fe que tú y yo tenemos ahorita es la misma fe preciosa que Él experimentó. Y que todos los cristianos, todos los hijos de Dios de ese tiempo, es la misma fe que tú y yo tenemos. Es el mismo Cristo en nosotros. Fíjate lo glorioso del evangelio, que nos une a todos en un solo cuerpo, en Cristo Jesús. En uno solo. Sigue diciendo la palabra: esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. O sea, la fe nos fue concedida a toda la humanidad en la obra de la cruz. Ahí nos fue concedida la fe para nosotros poder ser salvos. Sigue diciendo que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Amados, el crecimiento en la vida de Cristo es fundamental en el nuevo hombre. Necesitamos crecer. El apóstol Pablo escribe esta carta a las iglesias para que los hermanos crezcan en el conocimiento de Dios. Di conmigo: yo necesito crecer en el conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos lleva, amados, a que podamos crecer, avanzar, tener mayor entendimiento del conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Vamos al versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo lo que tú y yo necesitamos para llevar una vida de rectitud, de obediencia, todo lo hemos recibido de parte de Dios por nosotros. ¿Cómo es que recibimos, amados, esa rectitud de Dios para nosotros? En la obra de la cruz, Cristo ahí venció al que no era recto. Amén. Venció a la antigua creación de pecado ahí. Por eso es que por su divino poder nos ha hecho participantes a nosotros de todo poder llevar una vida de rectitud. Sigue diciendo el versículo: todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, y debido a su maravillosa gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible, fíjate lo que hacen estas promesas, hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina, dice la palabra de Dios. Tú y yo somos participantes de ¿qué, amados? De la naturaleza divina. ¿Por qué tenemos esa naturaleza divina ahora, amados, nosotros? ¿Por qué tenemos esa naturaleza divina en nosotros? Porque porque hemos nacido de Dios.
Literalmente hemos nacido de Él. ¿Cuándo nacimos de Dios, amados? Cuando creímos en Cristo Jesús. Ahí hemos nacido de nuevo. Y de esa forma nosotros ahora experimentamos esa naturaleza divina que como hijos de Dios tenemos. Es Cristo en nosotros. Es su naturaleza ahora impartida. Mientras que en el antiguo hombre teníamos una naturaleza pecadora que nos llevaba siempre a ¿qué, amados? Hacia el pecado. Eso no necesito explicarlo porque todos experimentamos esa naturaleza. Todos experimentábamos ese vicio que nos llevaba al pecado. Pero gracias a Cristo Jesús, por la fe en Él, fuimos hechos libres de la naturaleza pecaminosa. Di conmigo, soy libre en Cristo de la naturaleza pecaminosa. Y ahora participo de la naturaleza divina. Como hijo de Dios. Sí, Señor, así es. Somos hijos de Dios, participamos de su naturaleza, la naturaleza divina. Dice, y por lo tanto escapan de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Hay una corrupción del mundo, el mundo está en una corrupción donde está controlado por los deseos humanos, por los deseos egoístas, por los deseos, ambiciones, avaricias, muertes, lujurias, pecados. El mundo está en todo esto. Pero los hijos de Dios, los que tenemos las promesas de Dios, Dios nos ha hecho libres, nos ha librado de la corrupción del mundo. Nos quitó el Señor eso. Y sigue diciendo la palabra, por cuanto el Señor nos ha quitado todo esto, y ahí es donde quisiera que pusiéramos atención. Ya que el Señor ha hecho todo esto, que yo sé que esta palabra es una palabra que el Señor nos ha estado hablando de lo que Cristo ha hecho en nosotros y cómo nosotros ahora somos hijos de Dios, tenemos su naturaleza en nosotros, que el Señor va dando más y más luz respecto a esto. Dice diciendo, versículo 5, en vista de todo esto, o sea, porque tenemos las promesas, porque ya hemos pasado de muerte a vida, porque ya ahora tenemos su naturaleza, la naturaleza divina en nosotros, porque ya eres hijo de Dios. Por lo tanto, versículo 5, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Y tú dices, a ver, ¿cómo? La salvación no es por esfuerzo y no son por obras, amén. No por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se jacte en su presencia, no, porque yo hice esto, guardé el día sábado, ya me voy a ir al cielo. Tú puedes guardar el sábado, puedes guardar cualquier otro día. Si no crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados, te vas a ir al infierno. Guardes el día que guardes, no importa. Hoy es que yo a las 3 de la mañana me levantaba para prender la veladora, porque a esa hora yo sé que Dios está desocupado. La lógica humana, hermanos, totalmente mal. A esa hora a las 3, porque como a esa hora hay menos gente orando, están todos dormidos, ahí me va a escuchar. Yo sé que aquí nadie hizo eso, hermanos. Yo sé que aquí nadie, pero si yo les contara lo que yo hice, yo sí lo llegué a practicar. Por decir, tener un espacio ahí con Dios. Entonces, dice la palabra que el esfuerzo ya no es un esfuerzo para lograr ser. Nosotros somos únicamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso está claro? Nosotros no nos esforzamos para ser salvos. Creemos en Cristo y toda su obra viene a nuestro interior. De muerte a vida. De la antigua vida pasada a la nueva vida en Cristo. En un instante, por gracia, por su poder, por su obra. Amén. Porque Él lo hizo. Sin embargo, ahora que ya sabemos lo que somos como hijos de Dios, el Señor nos pide esforzarnos al máximo. Esforzarnos para nosotros ahora, amados, vivir de acuerdo a lo que ya Cristo hizo en nuestro interior y de acuerdo a lo que nosotros somos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Así es, sí, Señor. Es ser salvos, pero ahora el apóstol, fíjate, esta carta es impresionante porque la está dejando ojos escritos para como un padre que anhela lo mejor para sus hijos. O sea, no crean que él fue ahí con el notario a decir, a ver, ponme a mi hijo aquel terreno, darle aquella casa. No. Él ni siquiera era de este mundo. Él entendía su vida en el espíritu. Lo que él hizo fue, voy a escribir una carta para todos los que vienen.
Para Isaí, para todos, para Casa de Paz Tuxpan. Voy a escribir una carta para todos, para dejarles lo mejor que puedo dejarles. Porque nos da luz, amados. Hay mucha gente por ahí que anda diciendo, no, pues tú ya más haz la oración y ya una vez salvo para siempre, haz lo que quieras. No es así el evangelio. No es así. La palabra de Dios nos dice, ya que eres hijo y tienes las promesas y tienes la naturaleza divina, ahora debemos comportarnos como lo que somos. Sí, Señor. Sí, Señor. Vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo y esforzarnos al máximo, dice la palabra. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, por responder a esas promesas, esforzarnos al máximo para manifestar a Cristo. ¿Qué entienden ustedes por esfuerzo al máximo, amados? Trabajo, muy bien. Dar todo. Ok, gracias. Dar todo, trabajo al máximo. ¿Qué más? Trabajo al máximo. Agotador, o sea, un trabajo que estás hasta que alguien ha trabajado hasta que se ha cansado y ya llega a la cama en la noche y un segundo ya está dormido. ¿A quién le ha pasado? Esfuerzo al máximo. Ninguna cosa que nos falte, esfuerzo al máximo, que lo hagamos con toda nuestra capacidad. Ahora, este esfuerzo al máximo, Pedro no lo está diciendo, esfuérzate al máximo para comprarse la casa más lujosa. No dice, esfuérzate al máximo para que tengan todos los bienes materiales que el mundo pueda ofrecer. No. Dice el apóstol, esfuércense al máximo, número uno, y escríbelo por favor. Número uno, para responder a las promesas de Dios, complementando la fe que yo ya he creído en Cristo, complementarlo, número uno, con abundante provisión de excelencia moral. Esforzarme al máximo por manifestar las virtudes de Cristo en mí que ya tengo, amados. Si Cristo está en mí, yo tengo la capacidad ya en mí por el Espíritu de tener en mí el fruto del Espíritu. ¿Alguien sabe los frutos del Espíritu, amados? Excelente, díganlo fuerte: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Todo esto es un solo fruto, no son muchos frutos. Gracias, hijo, que amable. No son muchos frutos, es un solo fruto. Pero fíjate la palabra, tenemos que esforzarnos al máximo para que ahora podamos complementar nuestra fe con abundante provisión de excelencia moral, es decir, manifestar las virtudes de Cristo en nosotros, manifestar el amor de Dios en nosotros, el gozo de Dios, la vida de paz que el Espíritu nos da, amados. Como iglesia que ya no pertenecemos a este mundo, tenemos una capacidad impresionante, hermosa, que en nuestro interior estamos completos. En nuestro interior tenemos la paz que solamente Cristo nos puede dar. Llegamos al reposo de Dios, llegamos al descanso de Dios, llegamos a una paz que el mundo no puede dar y que nosotros hoy gozamos y disfrutamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y nos esforzamos al máximo en manifestar las virtudes de Cristo en nuestro interior. El amor ya fue depositado en nuestro interior. La paz, la paciencia ya están depositadas en nuestro interior. No es lo que tienes que pedirle a Dios. No. Dios, quien es el Espíritu, y el Espíritu Santo que ya está en nosotros, ya nos ha dado la capacidad de manifestar los frutos de Cristo en nosotros. Por eso es que dice, a tu fe tienes que agregarle, tienes que esforzarte al máximo por complementar tu fe con abundante provisión de excelencia moral. Las virtudes de Cristo en nuestra vida. Número uno, y bueno, ahí hay mucho que podemos hablar, pero vamos a seguir avanzando en virtud o en la excelencia moral. A la excelencia moral o a la virtud tenemos que agregarle conocimiento, dice la palabra de Dios. El conocimiento, amados, es fundamental. El conocer. Porque una cosa es yo oír el mensaje de fe de Cristo, aceptarlo
y en mi espíritu recibir la salvación, la vida eterna, sentir gozo y alegría de toda mi nueva realidad en el espíritu. ¿A cuántos nos pasó, amados, que cuando llegamos a Cristo terminamos llorando toda la tarde o salimos de la iglesia y salimos como si nos sintiéramos caminando en las nubes, sin pecado, sin cargas, y nos íbamos gozosos de esa realidad? Pero si a esta realidad no le agregamos el conocimiento de lo que sucedió, vamos a regresar otra vez. ¿Ok? Por eso es que es tan necesario que a la fe le complementemos con la excelencia moral, el comportarnos con la excelencia moral, las virtudes de Cristo, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en gozo, perdón, en paz, en paciencia. Y a esta excelencia moral, el conocimiento. Qué importante es venir a clase, amados, a tomar clases los miércoles, las horas de entrenamiento de la mañana son fundamentales para la formación de Cristo en nosotros. Sin conocimiento, amados, no va a haber manifestación de la vida de Cristo. ¿Ok? Sin conocimiento no hay manifestación. Tiene que haber conocimiento. Tenemos que entender qué fue lo que pasó. Tenemos que entender qué es lo que somos ahora para que podamos manifestarlo. Pero eso es algo que tenemos que agregarle a nuestra fe ahora: el conocimiento, el entrenamiento. Dios nos mandó a ser discípulos. Tú y yo somos discípulos de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos aprendiendo de la palabra. Necesitamos aprender, que el Espíritu nos revele mayor entendimiento de su palabra. Amén. Entonces dice, a la excelencia moral hay que agregarle el conocimiento. Al conocimiento que tenemos de la palabra le agregamos, ¿qué, amados? Control propio. Sí, vamos leyendo ahí. Sí, vamos con la cita. Fíjate, primero ya creí en la obra de la cruz. Después crezco en entendimiento que el pastor Israel, la pastora Lorena están enseñando en esta casa. Están edificando. ¿En qué? En entender que en la cruz, si Cristo murió, yo morí juntamente con Cristo. Y si Él resucitó, Él me resucitó a una nueva vida. Ahora somos nuevos en Él. Ahora somos nueva criatura, nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado y todo es hecho nuevo, dice la palabra de Dios. Entonces, a nuestra fe que hemos creído hay que agregarle el conocimiento. Yo debo conocer que si Cristo murió, yo morí con Él. Y me resucitó una nueva vida con Él, en la que ahora yo en la resurrección, dice la palabra que el que se unió al Señor, un espíritu es con Él. Si tú y yo nos hemos unido a Cristo, amados, no eres tú y Cristo dos personas. Cristo y yo no vamos agarraditos de la mano, Él va junto a mí. No. Cristo está en mi interior. Me resucitó a nueva vida. Cristo y yo somos uno. Eso es lo poderoso del Evangelio. Que el poderoso del Evangelio nace y transforma desde nuestro interior hacia nuestro exterior. No se trata del exterior. Y en mi interior acá todo, en mi exterior todo falso, todo mal. Y en mi exterior todo en apariencias. Y en mi interior todo malo, todo egoísta, todo. Pero llega alguien y, ay, ¿cómo estás, mi hija? ¿Verdad? Eso lo hace la religión. La religión cambia al hombre exteriormente, pero por el interior siguen egoístas, siguen todo lo malo, siguen el hombre. Ahí está. Me tocó hablar en una ocasión con una señora que hablaba con tanto amor, era como una miel, una dulce, era pura miel la señora. Ay, mi hijito, mi vida y esto y lo otro. Y luego se puso a relatarme cuando alguien le robó en su casa, y luego empieza a decir un chorro de maldiciones. No, ese hijo de tal por cual, y no sé, yo así como que, oye, ¿en qué momento me la cambiaron? No, yo pensé que era la misma y la cambiaron. ¿Por qué? Porque mientras ella está en la apariencia de yo soy la que voy a la iglesia, ahí es la apariencia. Pero ya cuando te tocan algo de ti, cuando ya que tocan algo que tú consideras como tuyo, en tu yo, ahí ya es, dale con todo, porque yo no me voy a dejar, ¿verdad? Porque el mundo gira al revés. Lo que Cristo hizo con nosotros, amados, es que Cristo mató al viejo hombre. Me mató con Cristo. Yo morí con Cristo. Es lo glorioso del Evangelio. Porque nosotros hemos muerto con Él a este mundo y a nuestra vida. Y ahora hemos resultado una vida nueva. Entonces dice la palabra que a ese conocimiento
a ese conocer lo que sucedió en la cruz, debo agregarle el control propio. Por lo que ya sé que Él hizo en mí, que soy un nuevo hombre, entonces ahora yo tengo un control propio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo antes hacía en pecado, amados, las amistades que yo tenía que no eran correctas, que no le agradaban a Dios, mientras que la religión te dice, quítalos, rompe el celular, y ahí íbamos al altar, ¿verdad? Agarrábamos un picayelos, y hasta los valientes, a su mejor modelo, le agarraban con un martillo, y yo aquí entrego y lo rompía. Así se salían y se iban a comprar otro. Y no, pues que borran de Facebook y que borra a tus amigos, y ahí están borrados todos los amigos del mundo, que para ya no volver a caer al pecado. Espérame, lo que Cristo hace es en nuestro interior. Cuando tú entiendes que tú has muerto, nadie tiene por qué decirme que borre el celular ni que borre los mensajes. Yo ya no vivo más. Ya no vivo más. Y por lo tanto lo demás lo hago como algo, como un fruto natural de lo que yo ya soy en Cristo. Por eso es que yo tengo que agregarle conocimiento, tengo que conocerlo. Y al conocimiento tengo que agregarle control propio. ¿Sabes qué? Yo no voy a regresar otra vez a pecar. Sí, antes robaba, antes era abogado, antes trabajaba para el gobierno, no sé, antes hacía, antes se adulteraba, antes fornicaba, antes hacíamos. No, y eso es poco, a lo mejor con todo lo demás que llegábamos a hacer. Sí, antes mentíamos, antes chismeábamos, antes robábamos, sí, antes hacíamos, claro que sí, antes. Pero ahora en Cristo yo tengo que entender lo que sucedió en la cruz. O sea, por eso es tan importante el conocimiento. Porque una vez que yo conozco lo que sucedió, entonces yo digo, a ver, yo soy libre en Cristo. Número uno, y luego me dice la palabra, a ese conocimiento agrégale control propio, agrégale dominio propio, de manera que no vuelva atrás, de manera que no practico más el pecado, de manera que si otra vez vienen y me ofrecen el irme a las fiestas, a las drogas e irme, ¿sabes qué? Yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, déjame te notifico, amigo, amiga, que ya no vivo yo, ya no puedo practicar las cosas que practicaba antes. Ya no vivo yo, no puedo prestarme más a robar. Ya no, por eso es que viene un cambio completo, porque es la vida de Cristo en nuestro interior, mis amados. Dios espera de nosotros crecimiento, formación de Cristo en nosotros, madurez. Dios espera eso de nosotros, pero hay que agregarle a esto la importancia. Por eso el conocimiento viene después. Ahorita vamos a ver un poquito más, que ya no tengo tiempo, pero en cuanto al conocimiento lo ponen al principio, porque del conocimiento, Pastor Israel, del conocimiento viene la vida de Cristo manifestándose. Y se lo comentó el pastor por la labor que tenemos como pastores y ustedes como líderes en sus casas, iglesia y en las funciones donde desarrollen, la importancia de entender el conocimiento correcto de la palabra de Dios. No es que entender conocimiento bueno, vamos a leer toda la Biblia para tener conocimiento de todo. No. Es conocimiento de lo consumado, conocimiento del nuevo pacto, conocimiento de Cristo mismo en nosotros impartido. Y entonces podemos ahora vivir en dominio propio, en control propio, que es el número 3. Número 4, dice así la palabra, sigue diciendo la palabra aquí en segunda de Pedro, dice así, al conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, perseverar. Sí, a lo mejor en algún momento te vas a deslizar, en algún momento vas a volver a practicar alguna cosa, no pasa nada. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si vas en el carro y de repente te cierra una persona y ya le dijiste una mala palabra, porque tú toda la vida has dicho malas palabras, desde que eras chiquito en tu casa te educaron para decir groserías, y ya tienes la vida de Cristo y de repente te cierra uno y ya soltaste una grosería, porque eso es lo que tienes ya en la mente ahí, como esa impronta en ti, ¿verdad? Pero cuando ya sueltas esa palabra, entonces el Señor te redarguye y tú dices, Señor, perdóname, Señor, esa palabra no debe salir de mi boca. Ninguna palabra corrompida debe salir de mi boca, Señor, sino la que sea para la buena edificación. Entonces, en el momento del Espíritu me redarguye y entonces yo voy caminando en Cristo, siendo lo que soy, ¿qué? Hijo de Dios. Y si caemos, abogado tenemos para con el Padre, no pasa nada. Algún hijo chiquito que tiene de 3 años se te cae porque está aprendiendo a caminar y lo golpeas, ¿no?
O sabes que ya no vamos a dejarte que camines porque te golpeas muy feo, te vamos a amarrar los pies para que ya no lo hagas. ¿Alguien en su sano juicio hace eso? Lo ayudas, ¿por qué? Porque él va a reproducir según su género. Él es un niño que va a caminar tarde que temprano. Lo mismo pasa con nosotros en la nueva creación. Nosotros nos vamos a ir desarrollando, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando. Pero el conocimiento es fundamental. Sin conocimiento no hay manifestación. El conocimiento nos va a dar dominio propio. El dominio propio tenemos que agregarlo con perseverancia. ¿Qué quiere decir perseverancia, amados? No volver atrás. No regresemos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Di conmigo, yo soy de los que no retrocedo. No, Señor, no retrocedemos nosotros. No somos de los que nos mantenemos firmes y los que avanzamos en el conocimiento de Cristo. No retrocedemos. De nuestra antigua vida, no más nada. Ya no más, amados, nada. Ok, continuamos con segunda de Pedro, ahí. Con perseverancia, a la perseverancia con sumisión a Dios. El ser, nosotros ahora estar en sumisión a Dios. Esa sumisión a Dios, amados, es poder manifestar la misma humildad de Cristo en nosotros, ser humildes, sumisión a Dios. Dice el apóstol Pablo, considerándonos unos a otros, pero considerar a nuestro hermano como superior a mí. O sea, el nuevo hombre ya no es orgulloso, amado, ya no es fanfarrón, ya no es como que, ay, miren, yo aquí estoy y yo soy más porque soy ahí el guanaguana, ¿no? No. En el nuevo hombre, amados, todos debemos considerarnos como mayores a nosotros mismos. O sea, dándoles mayor honra. Aún dice la palabra, a los que son más débiles, a ellos deberíamos darles mayor honra. ¿Por qué? Porque están empezando, porque son débiles, porque hay que ayudarles a que vayan creciendo, a madurar como yo ya he madurado. Es ayudarles ahora a que mis hermanos crezcan, se desarrollen y avancen. ¿Desde qué? Desde la humildad de Cristo en mí, no para yo enseñorearme y decir, yo soy más y mírenme. No. Para la edificación del cuerpo de Cristo. La sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Fíjate cómo va avanzando. La sumisión a Dios tiene que ver, amados, también con el considerarnos todo el tiempo como muertos en Cristo para manifestar su vida en nosotros. Porque la muerte ya sucedió en la cruz. Pero Pablo nos dice en Gálatas 6:11, en Romanos 6:11, perdón. Por lo tanto, considérate muerto y considérate vivo para Dios. Aunque ya morimos con Él, nosotros debemos considerarnos todos los días. Sí, Señor. Oye, que en la mañana vamos a ir a la iglesia. Ay, no, qué flojera, ¿verdad? Es la carne a todo lo que da. Prefiero levantarme e irme con mi amiga, con mi amigo, con mi familia, amados. Tenemos que ahora nosotros entender que somos hijos de Dios y que, voltea con lo que tienes al lado. Esa persona que tenemos al lado, hermanos, al otro lado también, por favor, no nada más a uno, al otro también, de un lado del otro. Esos hermanos, ¿saben qué? Son nuestros hermanos por la eternidad. Sí, Señor. Por la eternidad estaremos en el cielo con Cristo. No es nada más ahorita, y ahorita ya no me van a ver, yo me voy a Monterrey, ya no vengo la próxima semana, hasta después que andamos para acá otra vez. Pero si Cristo viene, en ese momento tú y yo seremos eternamente unidos por siempre con Cristo Jesús. Entonces, no podemos minimizar el hecho de lo que somos. Tú y yo tenemos que ver con los ojos del Espíritu, no con los ojos de la carne, amados. Ya vino la hermana, pues llegó bien tarde, ¿verdad? Ya no hubiera venido, mejor ¿para qué? O así como que, ya vino la hermana, ¿viste cómo iba vestida? No, hombre, yo voy a la iglesia porque me encanta andar de chisme y decir quién vino, quién no vino, y quién fue y quién no fue. No. Venimos a la iglesia porque nos deleitamos con los ojos de la fe de que mi hermana comparte a Cristo mismo que yo comparto. Y por lo tanto somos una familia, estamos unidos en Cristo y vamos camino rumbo al cielo. Por igual, amados. Qué glorioso es el Evangelio. Qué glorioso es el Evangelio porque nos une la realidad de Cristo en nosotros. Y el que vamos creciendo y creciendo más y más en el Señor. Y eso es importante agregarle el conocimiento. Sumisión a Dios, afecto fraternal. Esta sumisión a Dios del entendimiento de que debemos considerarnos muertos, amados,
Es todos los días para poder hacer lo que Dios desea que hagamos. No hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Esto es todos los días. Señor, hago tu voluntad y no mi voluntad, Señor. Amén. Ese debe ser el modelo, amados, nuestro, hacer su voluntad y no la nuestra. Y a esta sumisión a Dios con afecto fraternal. Este afecto fraternal es un afecto de hermandad, es un afecto de familia, afecto fraternal. ¿Qué harías? ¿Qué no harías tú por tu hijo? ¿Qué no harías tú por un hermano? Piénsalo. Oye, que te hablara algún hijo, estoy pasando por esta situación, y tú dirías, no, vete, ahí ponte a orar y luego al mes me hablas a ver cómo te fue. ¿Sí? ¿Le dijiste eso? ¿Le dije eso o no? ¿Que puedo ayudarte? Oye, ¿sabes qué? Me pasó un accidente, estoy acá en el hospital, ¿qué es lo primero que haces? Pues voy a ver qué está pasando, cómo te ayudo, en dónde estás, voy para allá. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí, ya estamos cerrando. ¿Qué hacemos? Hacemos todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque es nuestro hermano en la carne. Porque hay un vínculo. Bueno, la palabra de Dios nos habla que a esto tenemos que agregarle amor fraternal, el amor de hermanos. Si pertenecemos al mismo cielo, tenemos que amarnos y vernos unos por otros. Sí, Señor. El pastor Israel hablaba y decía que busquemos a nuestros hermanos que no están. Amados, esa es una labor que tenemos que nace en nosotros por el amor fraternal. El amor de Dios en nosotros, el ir a ver, el saludar, el cómo se encuentran. Estamos preocupados por ustedes. Me gustaría orar por ti. ¿Puedo orar por ti? Y de lo que te comenten que esté pasando, entonces venir y dice, ¿saben qué? Aquel hermano, aquel está pasando por un momento, vamos a orar por él. Vamos a darle seguimiento. Aquel hermano está pasando por un momento de escasez porque no tiene trabajo, pues vamos a juntar algo para darle. Eso es lo que Dios desea, amados, que como iglesia manifestemos el amor. Y dice el Señor que así como tú, oh Padre, y yo somos uno, tú en mí y yo en ti, así ellos en mí. Fíjate, así como el Padre y Cristo son uno, así Jesús oró en Juan 17 y dice, así como tú y yo somos uno, oh Padre, así ellos en mí y yo en ellos, siendo uno. Y dice la palabra, para que sean perfectos en unidad. Y el mundo crea que tú me enviaste. La única manifestación de Cristo como cuerpo, amados, es el amor que nos manifestemos unos a otros. Y eso tenemos que esforzarnos. Notifícala a tu mente, tengo que esforzarme, tengo que esforzarme, tengo que avanzar, tengo que crecer, tengo que continuar. ¿En qué? En manifestar el amor fraternal con mis hermanos, el verlos. Por eso, el hecho, por ejemplo, de congregarnos, amados, a mí me encanta esos tiempos que nos congregamos. Es fundamental en la vida del nuevo hombre el congregarnos, el juntarnos como iglesia. Dios no hizo al nuevo hombre para que el nuevo hombre sea individual y que esté allá aislado del cuerpo. No. Todos nos necesitamos. Todos ocupamos, la mano ocupa del ojo, el ojo ocupa del oído, todo el cuerpo ocupamos de todos bien coordinados. Todos nosotros ocupamos. Tú eres importante para esta casa, tú eres necesario para esta casa. Lo que tú haces para esta casa es importante para el reino de Dios, porque hablamos, amados, de casa, hablamos de la casa espiritual que somos tuyo en Cristo Jesús. A ese amor fraternal le agregamos el amor, ahora el amor por todos. Primero el amor en casa, por eso dice la palabra, hagamos bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Así lo dice la palabra. Y luego por eso dice amor fraternal, para que nos amemos como cuerpo, como un solo hombre en el espíritu. Y luego al final está el amor por todos, amar a todos, ahora sí. ¿Cuántos son todos, mis amados? ¿Todos son? Todos. ¿Todos son? Todos. Excelente. Amor por todos. Y eso nace de Cristo en nosotros. Voy a continuar leyendo. Cuanto más crezcan de esta manera, versículo 8. Cuanto más crezcan de esta manera. ¿De qué manera, amados? De las que acabamos de ver. Lo que es a la fe le agregamos virtudes de Cristo, excelencia moral. A la excelencia moral, conocimiento.
dice la palabra, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer más de Cristo, conocer más de Dios? Aquí Pedro te dice, esta es la manera en la que vas a crecer más en conocimiento, de esta manera. Ahora sigue, versículo 9, fíjate el versículo 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, los que no llegan a desarrollarse de esta forma, fíjate la situación, son cortos de vista, son ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. O sea, los que no se desarrollan, los que no crecen, olvidan todo esto. Así que, versículo 10, amados hermanos, esfuércense otra vez. Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y los ha elegido. Wow. Hay que comprobar entonces, amados, claro que hay que comprobar. ¿Con qué? Con nuestra vida, con el dominio propio, con la manifestación de las virtudes de Cristo en mí. Ahora, esfuércense por comprobar realmente si forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Hagan estas cosas y nunca caerán, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí no quieren no caer, amados, y no tropezarse? Levanten la mano. Bueno, al menos 3 o 4 si lo quieren. Hagan estas cosas y nunca van a caer. El estar aquí juntos, el oír la palabra, nunca caerán. Versículo 11 y último, Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos queremos un recibimiento, amados, a las moradas celestiales? ¿Cuántos queremos oír bien, buen siervo y fiel? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel porque el domingo veniste y te congregaste y diste tu vida a la vida de la iglesia. Serviste, ayudaste, viviste a Cristo en ti para que mi reino crezca y se manifieste aquí. Y entonces Dios te va a decir, bien siervo fiel. Pero el que no se desarrolla de esta manera, esos ciegos, cortos de vista y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. O sea, por eso es tan hermoso el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo que nos deja esta carta para decirnos, este es el camino y esta es la manera como nos vamos a desarrollar para manifestar a Cristo en nosotros. ¿Cuántos queremos, amados, manifestar más a Cristo en nuestras vidas? Vamos a decirle al Señor, Señor, hoy queremos manifestarte, Padre. Y en este reino, amados, por haber creído en Cristo, dice la palabra en Gálatas 3, cuando está Pablo exhortando a la iglesia de los Gálatas, les dice, el Padre, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras o por el haber creído en fe? Dice, por el haber creído en fe, Dios nos dio dos, hace muchas cosas, pero ahí nombra dos. Por haber creído en fe, Dios, número 1, nos da el Espíritu que da vida. Y número 2, hace milagros entre ustedes. ¿Quién es el que hace los milagros entre nosotros? El Espíritu de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo es el que hace los milagros. Y amados, la iglesia de Cristo es una iglesia que caminamos en los milagros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, esta vida eterna es milagrosa. Cristo mismo es milagroso. Y Dios quiere fortalecernos en crecer más y más, porque Dios sabe que si crecemos en Cristo vamos a poder ver mayor gloria del Espíritu Santo en nosotros y vamos a poder ver mayores milagros de Cristo en nuestras vidas.